Sí, ahora. Me permiten un segundo, que es que no se estaba grabando la capacitación y necesitamos dejar evidencia. Hola, ¿me escuchan? Ay, no sé qué pasa, no me dejan ni iniciar la grabación. Está muy como, no sé si es el internet, pero no me deja iniciar grabación. Listo, ahora sí iniciamos la grabación. Bueno, entonces, como les iba diciendo, en el día de hoy vamos a socializar la guía de manejo clínico para la atención segura del parto, desde la coordinación asistencial liderada por quien les habla, Lina Castaño, enfermera especialista en auditoría y garantía de la calidad en salud. La atención a las mujeres durante el parto institucional implica un sinnúmero de prácticas por parte del personal de salud encaminadas a garantizar un alumbramiento mediante intervenciones médicas dirigidas a garantizar un alumbramiento satisfactorio para el binomio madre e hijo y garantizar su protección. En este sentido, se hace necesario pues establecer unos parámetros mínimos que garanticen atención de calidad con racionalidad científica para el desarrollo de estas actividades, procedimientos e intervenciones durante la atención del parto. ¿Cuáles son los objetivos de esta guía? Los objetivos es prevenir las muertes materno-perinatales evitables, disminuir los riesgos de la enfermedad del binomio madre e hijo, además de mejorar el pronóstico de los mismos a través de la atención oportuna y adecuada intrahospitalaria. Reducir y controlar las complicaciones del proceso de parto y prevenir complicaciones del alumbramiento y el puerperio, como la hemorragia posparto, la retención de restos y la infección puerperal en el Hospital Centro de Planadas. Su otro objetivo es prevenir la frecuencia de aparición de complicaciones neonatales como encefalopatía hipoxémica perinatal y sus secuelas, además de disminuir y controlar las complicaciones obstétricas. Estos son los objetivos de la guía de manejo de atención segura del parto. ¿Cuál es la definición? La atención segura del parto comprende un conjunto de procedimientos que para el acompañamiento y la asistencia de las mujeres en gestación y sus familias dentro de un proceso fisiológico. Como podemos darnos cuenta, ya hablan de una atención segura cuando se realiza un examen biopsicosocial de esta gestante dentro de un contexto familiar y social. Por lo tanto, debe darse en un ámbito institucional. Sin embargo, permítame un momento, vamos a admitir. Sin embargo, debido digámoslo así, a decisiones personales y de interculturalidad en el contexto del Hospital Centro Planadas y a costumbres en el marco de una población étnica, existen una gran cantidad de partos domiciliarios que no siempre, y pues que algunas veces también es imposible. Lina, no te escucho, se cortó la comunicación.
Hola, buenas noches. Se había caído la red. ¿Me estaban escuchando? ¿Hasta dónde quedaron? Yo. Se perdió la red. Es que es muy difícil acá por lo de la conexión. ¿Me estaban escuchando? ¿Dónde quedamos en esta parte? Hola. Sí, jefe, ahí efectivamente vamos. Sí, jefe. Listo. Entonces, como les decía, la atención del parto debe darse dentro de un ámbito institucional, sin embargo, no siempre es posible por las dificultades de acceso, por usos y costumbres en el marco de la población étnica de la población étnica. Como sabemos, en nuestro Hospital Centro S, exactamente en el Centro de Salud de Gaitania, contamos con una gran población étnica de la comunidad NASA, que son los nasahues, que cuentan con un tema intercultural con el que tenemos que, digámoslo así, llevar a buen término, además de que se dan procesos de barreras con el dialecto, con esta comunidad, y es muy difícil adherir a estas maternas a nuestra ruta de atención temprana antes de la semana 10 y aún peor, son gestantes que algunas veces inician sus controles prenatales demasiadamente tarde y son una comunidad de alto riesgo obstétrico. Entonces, por eso esta guía se hace sujeta a todos estos temas interculturales que manejamos desde el Hospital Centro S de baja complejidad. Dice que durante el control prenatal, debemos nosotros ya instaurar un plan de parto que involucre decisiones respecto a la institución y el proveedor que asistirá al parto, es decir, debemos ya dar unos lineamientos si hay algún acto riesgo obstétrico de la materna, de ubicarla ya en un nivel de complejidad más alto del que se maneja acá dentro de nuestra institución. El plan de parto involucra decisiones respecto a la institución y el proveedor que asistirá al parto, información sobre signos de alarma para acudir al servicio de urgencias y consejería en cuanto a anticoncepción y método elegido por criterios de elegibilidad. Descripción de nuestra guía. Primero, pues se hace una admisión de la gestante en trabajo de parto, que se debe realizar pues una historia clínica completa que incluya como mínimo una anamnesis. Esta anamnesis debe llevar identificación, motivo de consulta, fecha probable de parto, inicio de las contracciones, percepción de movimientos fetales, expulsión de tapón mucoso si existió, ruptura de membranas y sangrado. Se debe indagar por la presencia o ausencia de síntomas premonitorios de preeclampsia como cefalea, visión borrosa, tinnitus, fosfenos, epigastralgia, vómitos en el tercer trimestre. Antecedentes patológicos, quirúrgicos, alérgicos, ginecológicos, obstétricos, farmacológicos y familiares. Y se debe realizar una revisión completa por sistemas. Además, identificar factores de riesgo y condiciones patológicas y psicosociales que influyan en la materna. Luego se debe realizar un examen físico que contemple los siguientes aspectos. Primero, una valoración general como el color de la piel, mucosas e hidratación. Estado de conciencia, valoración del estado nutricional de la materna, toma de signos vitales, examen completo por sistemas, incluyendo la valoración neurológica, valoración del estado mental, valoración ginecológica, valoración obstétrica que incluya como mínimo actividad uterina, condiciones del cuello, posición, situación y estado del feto, fetocardia, altura uterina, tamaño del feto, número de fetos y valoración de genitales externos, estado de membranas y pelvimetría clínica. Por favor, me confirman si me están escuchando, si no se ha caído la red. Completamente, jefe. Listo. Debemos también realizar una solicitud de exámenes paraclínicos, como son prueba treponémica rápida. Recordarles que ya no es necesario, pues como primera medida el BDRL, sino una prueba treponémica rápida. Si el resultado está positivo, pues ahí sí debemos solicitar el BDRL. Hemoclasificación, si la gestante no tuvo controles prenatales, prueba para VIH, y gota gruesa en zonas endémicas para malaria, hematocrito y hemoglobina. Lina, Además, qué pena, el doctor Peralta y la doctora Mayra, que si les permite ingresar a la sala, por favor.
Sí, ya dame un segundo, reviso. No me aparece, pero ya los admito. Listo. Bueno, entonces continuamos. Estoy grabando. Continuamos. Se debe considerar la admisión de la gestante a la IPS cuando se cumplan ciertos criterios, como una dinámica uterina regular, un borramiento cervical mayor del 50% y una dilatación de 3 a 4 centímetros. Sin embargo, si la materna presenta alguna condición que pone en riesgo la salud de la gestante o del niño, pues se debe remitir a un prestador complementario, como es un hospital de mediana complejidad. El riesgo obstétrico no solo es medido por condiciones fisiológicas de la materna, sino que además por condiciones de acceso al servicio, distancia del domicilio, condiciones y disponibilidad de transporte. Como ustedes saben, en la gran mayoría en el hospital centro son poblaciones rurales dispersas, que el transporte es ineficiente por las vías terciarias. Además, son vías terciarias en malas condiciones, por lo tanto, pues tenemos que prever todo esto antes de cumplir, pues, con unos criterios. También se deben evaluar estas condiciones socioeconómicas, geográficas para la materna. También sí debemos evaluar condiciones cognitivas. Si es una materna con algún tipo de condición de deficiencia cognitiva, pues también debemos evaluar esto. Si se presenta alguna de estas condiciones, se debe pues decidir sobre observación u hospitalización, así la materna no cumpla con criterios de admisión en el trabajo de parto. Atención del primer periodo del parto. El primer periodo del parto transcurre entre el inicio clínico del trabajo de parto y los 6 centímetros de dilatación. Se adopta esta definición como una fase activa, que es el periodo que transcurre desde la dilatación mayor de 6 hasta 10 y se acompaña de una dinámica uterina regular. Una vez decidida la hospitalización, se le debe pues explicar a la gestante y su acompañante la situación y el plan de trabajo. Debe ofrecerse un apoyo físico, emocional y psicológico continuo durante el trabajo de parto y el parto, ya que por humanización en la atención de la materna, pues que es uno de los lineamientos que maneja la ruta de atención integral, el apoyo psicológico y emocional debe ser continuo. Si no se cuenta con un profesional de psicología, se debe propender porque la persona que está atendiendo siempre brinde una comunicación efectiva con la materna. Se deben tomar signos vitales a la madre por lo menos cada hora, donde se contemple la frecuencia cardíaca, tensión arterial y frecuencia respiratoria. Se debe diligenciar el partograma, donde contemple la dilatación, el borramiento, la estación, el estado de las membranas, variedad de la posición del feto, actividad uterina a través de la frecuencia, duración e intensidad de las contracciones. Se deben realizar exploraciones vaginales antes de 4 horas en mujeres con alteraciones del progreso de parto o según el criterio médico, dice la guía. Además, un examen pélvico que puede realizarse pues en circunstancias en que considere conveniente y según criterio médico ese examen pélvico y si la gestante lo requiere. Se debe auscultar la fetocardia en reposo y poscontracción. Debe tomarse por 1 minuto completo, por lo menos una vez cada 30 minutos durante la fase activa y cada 5 minutos durante el segundo periodo. Dice que no se debe realizar amniotomía rutinaria durante el trabajo de parto para cortar la duración del trabajo de parto espontáneo. Es decir, que como estamos hablando de una ruta integral que contempla todo el tema de humanización, se debe propender porque sea lo más fisiológico posible. No se deben aplicar enemas o rasurados rutinarios a las gestantes en el trabajo de parto. Al alcanzar una estación de +2, la gestante debe trasladarse a la sala de partos y acondicionar el sitio donde ocurrirá el parto.
Se debe evitar la deshidratación para prevenir eventos tromboembólicos. Por lo tanto, se debe realizar administración de cristaloides en bolo, preferiblemente lactato de Ringer o solución de Hartmann, que es lo mismo, y debe evitarse destroza en agua destilada para prevenir la hipoglicemia del recién nacido. Esto nos contempla la guía del Ministerio de Salud. Dice que la atención del expulsivo, la segunda parte del parto o periodo expulsivo es aquella que transcurre entre el momento en el que alcanza la dilatación completa y el momento en que se produce la expulsión fetal. Esta a su vez se subdivide en dos fases, que es el periodo expulsivo pasivo y el periodo expulsivo activo. El periodo expulsivo pasivo comprende todo lo de la dilatación completa del cuello antes o en ausencia de contracciones involuntarias. Y el expulsivo activo es aquel que cuando el feto ya es visible o existen contracciones de expulsivo en presencia de dilatación completa o pujos maternos espontáneos con una dilatación completa. Se debe propender por una comunicación verbal para disminuir la ansiedad de esta materna y una vigilancia estrecha del afecto cardíaco. Inicialmente se debe evaluar el estado de las membranas. Si se encuentran íntegras, se procede a realizar una amniotomía y un examen del líquido amniótico. Si este líquido amniótico se encuentra meconiado y si hay una progresión del expulsivo, es necesario evaluar condiciones para realizar una remisión a un nivel medio de complejidad. Si estas son favorables, la gestante deberá ser remitida, como les decía, a un nivel mayor de complejidad. Recomendaciones en el expulsivo activo. El pujo voluntario solo debe estimularse durante el expulsivo y en el momento de las contracciones. En este periodo debe permitirse que las mujeres adopten una posición que sea más cómoda. Como nosotros sabemos, la posición que pues es la que siempre se adopta es la posición de litotomía. Sin embargo, la guía del Ministerio de Salud y Protección Social nos habla sobre permitir la adopción de posiciones cómodas para la materna. En algún momento, cuando realicé una investigación en el Hospital San Juan Bautista sobre este tipo de guías de humanización en la atención del parto, muchos médicos generales me decían, jefe, es muy bonito lo que estás investigando, es muy lindo lo de las posiciones y favorecer este tipo de posiciones en el parto. Sin embargo, muchas de las posiciones que adoptan las maternas fisiológicas para la atención del parto aumentan el riesgo de rasgado uterino, de que se rasgue durante el parto. No sé ustedes, y pues hagamos de una vez acá como un consenso, ¿qué opinan sobre la adopción de posición más cómoda para la materna? Doctor Cabrejo, su merced si nos colabora ahí sobre un punto de vista de este criterio de la guía de atención segura del parto del ministerio. Buenas noches, jefe. Bueno, referente a eso, pues usted tiene la razón y los médicos también tienen la razón. La parte del humanizado del parto, pues muchas veces no lo podemos cumplir, primero porque no se presentan las condiciones el lugar, el sitio adecuado. Referente al expulsivo, que tome las posiciones que requiera la madre, posiciones para tener el bebé, pues es muy difícil, jefe, porque nosotros tenemos que regirnos a una atención de un parto, donde tenemos que proteger el periné y tenemos que realizar maniobras como la maniobra de Rigen modificada, que es detener un poco la velocidad del parto, y con la otra mano precisamente disminuir la tensión de la horquilla vaginal con el ánimo de evitar los desgarros y desgarros grandes que pueden presentar, como un desgarro grado 4 que ya requiere una corrección pues por un especialista en un nivel superior. Entonces, yo le recomendaría pues en esos Doctor, se fue el audio. ¿No me escucha, jefe? ¿Aló? Sí, ¿Aló? sí le escucho, doctor Cabrejo. ¿Sí? ¿En qué parte dejaron de escuchar? ¿Aló? ¿Cómo? Yo particularmente escuché Sí, todo, tranquilo. ¿Sí? No sé si alguno tuvo un inconveniente con la conectividad. A mí sí se me cayó la red.
Bueno, entonces estábamos Escuché, hablando, lo escuché hasta la maniobra para proteger el periné. sí, que es la maniobra de Riesen modificada, que consiste en detener la velocidad de el descenso de la presentación y la disminución de la horquilla vaginal, con el ánimo de evitar los desgarros que pueden ser desgarros tipo grado 4, que requieren pues corrección a nivel superior. Entonces, pues yo les recomendaría a los médicos realizar la maniobra de McRoberts, posición de McRoberts, que es la flexión de las piernas realmente sobre los estribos, donde amplía mucho más la capacidad y aumenta el descenso fetal. Pero ya una paciente que tome una posición en una camilla de atención del parto de medio lado, boca abajo, pues es incómodo tanto para el médico como en cierta forma después lo va a hacer para la paciente y para recibir el producto. Eso es lo que yo pienso. Pues las guías, como su nombre lo indica, es solamente como una algo donde nos podemos apoyar, pero no necesariamente tenemos que regirnos a lo que dice la guía, ¿sí? Tenemos que, en ciertas cosas como son más delicadas, pero en cuanto a la posición de la paciente, me parece que la guía debemos seguir atendiendo los partos en una posición fisiológica, que es la posición de litotomía. Eso es lo que yo considero, jefe. Vale, Mido, muchas gracias. Sí, yo la verdad hice alguna vez un trabajo de grado sobre atención humanizada del parto. Se realizó una encuesta con los médicos de ginecología del hospital y muchos me referían esto sobre la atención humanizada del parto. Nos recomiendan además de que no se haga episiotomía rutinaria si no es necesario y no está indicado. Muchas veces el médico realiza la episiotomía con miras a proteger, obviamente, de un desgarro a la materna. Y es algo que, pues, es muy común en los partos. Menos, en un 99% se realiza episiotomía si la materna no, si me entiendes, si, por ejemplo, lo que veíamos era que era muy poco la cantidad de maternas a las que no se les realizaba episiotomía en un parto normal. También hablaban de favorecer la interculturalidad. Pues nosotros tenemos un tema acá que es con el tema de la población NASA, población étnica NASA del corregimiento de Gaitania, donde matronas o parteras se les permite el acceso al sitio de atención del parto, porque pues la verdad con ellos estamos haciendo un tema de todo el tema cultural, antropológico, para las atenciones de parto seguras, porque pues en la gran mayoría las atenciones del parto de la comunidad indígena están siendo domiciliarias, lo que aumenta para nuestro municipio de Planadas a nivel epidemiológico alertas sobre muertes materno-perinatales, obviamente pues por ser partos domiciliarios no atendidos por profesionales. Entonces, en el Centro de Salud de Gaitania sí se viene realizando este trabajo junto con las parteras para que nos colaboren con todo lo de la traducción al dialecto NASA, que a veces es muy complicado para los médicos, incluso para hacer la valoración y la anamnesis completa para esta materna de esa comunidad indígena. Otro dice que pues una vez se dé el nacimiento, permitir el contacto piel a piel con el recién nacido, que se está haciendo satisfactoriamente, además de que se consigna esto en la historia clínica. Dice que los casos de que no esté indicado pinzamiento inmediato de cordón umbilical, se debe realizar un pensamiento tardío de este cordón y constatar pues los siguientes criterios: que existe interrupción del latido del cordón, disminución de la ingurgitación de la vena umbilical, perfusión satisfactoria de la piel del recién nacido y debe realizarse entre 2 a 3 minutos después del nacimiento. ¿Cuáles son los tipos de pinzamiento que encontramos que existen? Los tipos de pinzamiento son el habitual, el inmediato, el precoz y el diferido. El habitual es la interrupción de la palpitación de las arterias umbilicales, disminución de la ingurgitación de la vena umbilical,
es perfusión de la piel satisfactoria y se realiza entre 2 y 3 minutos del nacimiento. Este es el habitual. El inmediato se realiza por placenta previa, abruxio de placenta o interrupción de la para interrumpir la pérdida de sangre del recién nacido. Dice que se realiza de forma inmediata después de sucedido el nacimiento. Siguiente tipo de pinzamiento es el precoz, que este se realiza en recién nacidos hijos de madres toxémicas o diabéticas para reducir la poliglobulia y su inmunización materna en miastenia gravis, que disminuye pues el paso de anticuerpos maternos y se realiza 30 segundos o 2 minutos después del alumbramiento. Y el diferido, que se realiza por prolaxo o prosidencia del cordón, parto en presentación de pelvis, ruptura prolongada de membranas, se realiza a los 3 minutos después del nacimiento. Estos criterios para pinzamiento precoz prevalecen sobre los de pinzamiento diferido cuando existen ciertas indicaciones. Ay, Dios mío. Se debe valorar ciertas presentaciones de la placenta, como es la parte de los cotiledones, la parte de la... No sé qué pasa, espérenme un momentico porque falta parte de la presentación en esto. No sé si fue que abrí la que no mira. Concédanme un segundo ya, porque falta parte de la presentación en esta presentación. Posterior al alumbramiento, pues se debe realizar una asesoría a la materna sobre anticoncepción y si desea de una vez iniciar su planificación con el dispositivo intrauterino, se debe realizar la inserción de esta durante el proceso de recuperación del parto. Y pues garantizar según criterios de elegibilidad el método que ella desee continuar. Esta es la guía que va a ser enviada a los correos de ustedes posterior a esta socialización. Muy importante el diligenciamiento del partograma con toda la parte que les hablé de la valoración de las contracciones, de la valoración de la dilatación de la materna, muy específico, porque este partograma es el que nos entran a revisar las entidades cuando nos realizan las visitas posteriores. Lina, con los médicos en proceso de inducción se ha informado de la elaboración también de todo lo que tiene que ver con el IEPI materno. En sus 3 ítems quedan el IEPI materna con riesgo, con trabajo de parto y de la embarazada con riesgo obstétrico. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, los procesos, ¿cierto? Básicamente se basan en diligenciar también una buena historia clínica, ¿cierto? Donde se encuentren y se evidencien todos los factores que puedan llevar a que una embarazada se complique durante el proceso de trabajo de parto, puerperio, inmediato, ¿cierto? Y anotarlos, básicamente. ¿Listo? El hecho de no anotar, ¿cierto? Implica o concurre o delimita, ¿cierto?, a que de pronto haya sanciones. La idea, ¿cierto?, es que se promueva el hecho de buenas conductas médicas, ¿cierto?,
y se anote todo, ¿listo? Con notas retrospectivas o indirectamente, ¿cierto? Que se modifiquen las horas, ¿listo? Entonces, con el personal médico nuevamente vuelvo a ser enfático de que tratemos de hacer las noticas en el momento en que tengamos el tiempo de erradicar todo el proceso, ¿listo? Posteriormente al parto. Listo, listo, doctor Morelo, muchas gracias por su aporte. Qué pena, pido disculpas, pero hay una parte del alumbramiento que no quedó en las diapositivas que hay que tratar y que se debe valorar posterior al pinzamiento del cordón, que es si existe desprendimiento de placenta, si existe placenta previa, ruptura uterina, desgarro de cordón, paro cardíaco materno y pues demás criterios recomendados por la guía de práctica clínica para el recién nacido. Debe ser acompañada la materna de forma continua e individualizada. Ya en la atención del alumbramiento debe realizarse un manejo activo y que consiste dentro del minuto de nacimiento palpar el abdomen para descartar presencia de otro feto y administrar un medicamento uterotónico como es la oxitocina. Se inicia con la administración de oxitocina de 5 a 10 unidades internacionales según la presentación con la que se cuente en el centro, por vía intramuscular como medicamento de elección para profilaxis durante el alumbramiento. Además, pues si existe una vía venosa permeable, también puede pues ser de manera por infusión IV, lento y diluido en cristaloides, en un tiempo no inferior a 3 minutos. Si no existe por oxitocina por algún tipo administrativo o por disposición del medicamento, entonces se recomienda el uso de 600 microgramos de misoprostol por vía sublingual para la profilaxis, pero esto es que no exista disponibilidad de oxitocina dentro de la institución. Se debe realizar una tracción del cordón, un pinzamiento, pues una vez cesado el latido, sin riesgos, y el masaje uterino. Cuando se visualice la placenta, se inicia un movimiento de rotación para enrollar las membranas y favorecer su expulsión completa. Y pues se debe verificar lo que ya les había hablado sobre la integridad de esta placenta. Integridad, sí, que no exista, observar integridad a nivel materno y fetal, que no exista presencia de infartos, quistes, entre otros. Y verificar que las membranas estén, verificarse la integridad de las membranas de esta placenta, el aspecto del cordón umbilical, inserción, número de vasos, arterias, 2 arterias y una vena. Ante esa duda, pues si hay un alumbramiento incompleto, proceder a revisar revisión uterina manual y extracción de restos retenidos si existen. Luego del alumbramiento, pues continuar una infusión IV de 5 a 10 unidades de oxitocina diluidas en 1000 cc o en 500 de cristaloides para prevenir la hemorragia posparto. Se considera hemorragia posparto a partir de mayor de 500 cc de sangrado luego del alumbramiento, ¿sí? Mayor de 500 cc ya se considera una hemorragia posparto. Como les decía, si la madre elige la inserción de un dispositivo intrauterino posparto, pues debe realizarse la inserción de este antes de realizar las suturas perineales procedentes. Si no es posible, durante las primeras 48 horas del posparto realizar la inserción de este DIU. Luego, en los siguientes minutos, pues es muy importante realizar una verificación porque es donde más se producen las hemorragias pospartos y los siguientes minutos después del parto. Por ello hay que vigilar hemostasia uterina, teniendo en cuenta pues signos vitales maternos cada 5 minutos, globo de seguridad, sangrado genital y revisar suturas vulvares o sitio de epicio para descartar formación de hematomas. Muy importante contar con un kit de emergencias obstétricas que nos garantice la atención en caso de emergencias obstétricas tales como hemorragias posparto. En el hospital contamos, es un kit muy completo que cuenta con ciertos medicamentos, además que debe contar con unos insumos y unos instrumentos como es el balón de Bacri y traje antichoque.
Cuando me acerqué con el jefe Francisco, me dice que nosotros contamos con balón de Bacri y traje antichoque, que es algo que favorece mucho la institución, porque en muchas instituciones de baja complejidad no se cuenta con este balón de Bacri y traje antichoque, que favorecen demasiado el traslado de la materna en casos de hemorragias obstétricas. Lo que decía el doctor, muy importante pues el diligenciamiento de este partograma muy completo y con todas las estrategias que tenemos en la institución. La IEPI y AMI, somos una institución amiga de la materna y del infante que debe propender por una atención segura del parto y humanizada. En el puerperio inmediato, pues este periodo transcurre las 2 primeras horas después del parto y lo que les decía, pues se producen también hemorragias, es preciso vigilar también pues todo lo que les decía. Si se producen alteraciones, pues ya sabemos que debemos alguna alteración en este periodo de posparto, realizar pues una remisión inmediata a un centro de mayor complejidad donde cuenten con todo lo necesario para brindarle atención a la materna. Si no existen complicaciones, pues la materna debe trasladarse al sitio de alojamiento conjunto junto con su binomio y apoyarla sobre lactancia materna, vacunación, puericultura. Todo esto debe quedar consignado en la nota de traslado a el posparto o al puerperio, donde va la paciente a trasladarse al alojamiento conjunto. Puericultura, signos de alarma, consulta de puerperio y demás temática pertinente. Muy importante trabajar con el personal de enfermería, el control y la asignación de la cita a las 72 horas posterior al puerperio, ya que esta cita pues es una meta en cuanto a temas de contratación que se debe realizar antes de las 72 horas o dentro de las 72 horas, porque puede ser una cita que nos realicen el tema de glosas. Entonces, si ustedes me pueden colaborar en el apoyo junto con enfermería para la asignación de esta cita de las 72 horas del binomio madre-hijo. Si se presenta hemorragia, pues como ya les decía, realizar una remisión a mayor complejidad. El puerperio inmediato comprende las primeras 2 horas hasta las 48 horas después del posparto. Se debe vigilar y controlar la involución uterina, el aspecto de loquios y detectar complicaciones como hemorragias, infección puerperal, presencia de taquicardia, fiebre, taquipnea, subinvolución uterina y loquios fétidos. Se debe favorecer la deambulación temprana, alimentación adecuada a la materna. Lo de la cita de las 72 horas. Se deben dar, monitorear de manera frecuente temperatura corporal, presión arterial, ritmo cardíaco y frecuencia respiratoria. Durante las 2 primeras horas se debe hacer pues seguimiento de signos vitales. Muy importante la valoración clínica del estado de la mujer en el puerperio, pues durante las primeras 2 horas, lo que yo les decía, monitorizar signos vitales, con enfermería que es la que tiene en contacto directo con la materna, cada 5 minutos la toma de signos vitales. Si existe dificultad miccional de la retención de orina tras el parto, que es muy habitual, después del parto se sugiere pues un tratamiento con analgesia oral y además de animar a la mujer que intente cuando esté relajada o que tome un baño de agua caliente. Signos de alarma para reconsultar que se le deben entregar a la materna y que se deben consignar en la historia clínica: presencia de loquios con mal olor, sangrado, síntomas como cefalea, visión borrosa, tinitos, fosfenos, fiebre, sangrado genital abundante, dolor en hipogastrio, dolores agudos, disuria, problemas con las mamas, enrojecimiento, color, dolor, hinchazón en las piernas. Estado de ánimo que afecta la relación con el recién nacido, porque como les dije ya, somos un ser biopsicosocial que está en un contexto geográfico, social y socioeconómico que hoy en día es muy común, las enfermedades a nivel pues de salud mental, como son estas depresiones posparto muy comunes en las maternas. Informar pues sobre importancia de lactancia exclusiva, dejar consignado en la nota todas estas recomendaciones de puericultura.
alimentación balanceada, vínculos afectivos, diferentes formas, informar sobre las diferentes formas de violencia sexual, derechos sexuales y reproductivos, hábitos de sueño y descanso, finalmente entregar el nacido vivo y propender porque se haga el registro civil inmediatamente. Encontramos que en regiones apartadas donde existen partos domiciliarios, además que se presentan muertes en menores de 5 años en la comunidad indígena Nasa, donde ni siquiera se les ha favorecido a los niños el hecho de tener un registro de nacimiento, porque no hay quien certifique ese nacimiento. Entonces, no estamos cumpliendo en cuanto a favorecer este tipo de digámoslo así, de derechos del recién nacido, como es el registro civil. Sin embargo, acá, dentro del Hospital Centro en Planadas, sí se está llevando a cabo, está viniendo la registraduría para realizar este proceso. Tenemos un flujograma de atención que básicamente nos resume todo lo que les estaba hablando. Historia clínica y examen físico. Este debe evaluarse el riesgo de la materna. Como ya sabemos, el riesgo obstétrico en el Hospital Centro siempre va a existir y casi en todas las maternas. El mero hecho de nuestra ubicación geográfica como municipio nos hace un hospital donde la gran mayoría de sus maternas tienen un alto riesgo obstétrico. Si existe un riesgo, debemos pues remitir. Si no existe riesgo, la paciente debe realizarse la admisión. El preparto, el trabajo de parto, si se debe hospitalizar o no, porque no cumple criterios ni condiciones, se le dan las indicaciones, muy importante, se le dan las indicaciones hasta materna y evaluamos condiciones geográficas, socioeconómicas, de distancia y se envía para la casa. Si llega por nueva valoración, pues ya se le hace la admisión a esta materna. Si cumple con criterios, entonces pasa a trabajo de parto, se hospitaliza, se realiza la atención de la que estábamos hablando, toda la atención de fase activa y alumbramiento, y la fase se realiza todas las partes de la atención del parto, atención del expulsivo, del alumbramiento, posterior al puerperio y control del puerperio, para realizar como tal ya una finalización o culminar con nuestra ruta de atención materno-perinatal, ya con nuestro control de las 72 horas de esta materna y este niño. Importante lo de la anticoncepción, lo que les hablaba sobre favorecer un método anticonceptivo de la materna cuando sale de nuestra institución o egresa para su casa, debido a que los derechos sexuales y reproductivos de la materna no pueden ser vulnerados. Entonces debemos consignar esta educación en anticoncepción, valorar la intención reproductiva, indagar sobre requerimientos de esta mujer en cuanto a anticoncepción, expectativas, antecedentes de morbilidad extrema, describir todos los métodos, acompañar al consultante en el desarrollo de la elección de este método, según normas institucionales, pues el formato de consentimiento, historia clínica de anticoncepción si se realiza, suministrar el anticonceptivo, aplicación del implante si es lo que requiere la materna, lo que elige, suministro y colocación de cada uno de los anticonceptivos anovulatorios o de barrera que la materna desee. La atención del puerperio, pues también se puede hacer recomendaciones y también se debe hacer sobre anticoncepción. Informar sobre signos de alarma. Todo lo de anticoncepción y pues debe enfocarse principalmente la atención de las 72 horas en buscar signos de alarma para consultar por el servicio de urgencia si existen, como hemorragia posparto, infección, preeclampsia, eclampsia, tromboembolismo. Muchas gracias, pues esta es la biografía de la que se tomó para la realización de esta guía. Entonces vamos a iniciar en el momento con una ronda de preguntas con el especialista. Entonces, por favor, los médicos que tengan... Sí, señor, cuénteme, doctor. Antes de la ronda de preguntas, me gustaría hacer unas aclaraciones Sí, puntuales. señora. Sí, señor. Teniendo en cuenta todo lo que es el desenlace del trabajo de parto, iniciando desde la captación de la materna.
Usted comentaba sobre el problema que tiene cultural, pues sí me parece muy buena idea. Eh, Específicamente, nosotros realizamos un estudio con indígenas guayú en la costa atlántica. Teníamos ese problema de que las guayú cuando eran remitidas tenían el problema de que el dialecto. Entonces se capacitaron varias comadronas para que pudieran desempeñar este trabajo en las salas de parto. Inclusive en Barranquilla hay varias instituciones que tienen pues una enfermera especializada pues para traducir y todo referente a eso. Es muy importante la captación temprana, hablando específicamente del área de influencia de planadas, tienen un inconveniente y es que la gran mayoría de las remisiones que tenemos del primer nivel es que son embarazos posfechados. Casi el 90% de las remisiones de planadas son embarazos posfechados y son embarazos que realmente pues, son por una captación tardía, porque hay inconvenientes de toma de una ecografía y a mí me parece pues de todos los municipios, incluyendo Chaparral, la parte donde más ginecólogos van es Planadas. Creo que van como 5 ginecólogos que tienen allá en diferentes temporadas. Entonces el acceso ¿qué? A una ecografía por el sistema, por no sé, una ecografía temprana, entonces yo no le veo inconveniente a eso. Segundo, la iniciación otra de la gran mayoría de las remisiones es con diagnóstico de trabajo de parto estacionario y lo mandan para cesárea. Son pacientes que mandan condicionadas, que ya las van a operar, que tienen que operarlas, y resulta y pasa que que han empezado a realizar un partograma, y lo he visto. Han llegado partogramas aquí donde empiezan a realizarlo en 2 centímetros de dilatación, ni siquiera están en un preparto, una vez son multíparas, tienen un cuello de multípara y le empiezan partogramas con un cuello que realmente no tiene ni cambios cervicales. Entonces, pues lógicamente la curva se les va a prolongar y va a entrar en una curva de alerta, y es por una mala realización del partograma. Entonces, tener en cuenta eso, por favor. La otra cosa, pacientes que tienen que ser valoradas por alto riesgo de los tetras. Usted mismo dice que casi todas las pacientes de edad son de alto riesgo por la cultura, por el área rural dispersa, por el acceso a los servicios de salud, por todo eso. Pues realmente esas son un alto riesgo relativo, no tiene que ser obligatoriamente mandarla porque vive en rural disperso, mandar la valoración por alto riesgo obstétrico al ginecólogo, no hay necesidad. ¿A qué hago yo énfasis en esto? Por ejemplo, las pacientes que realmente necesitan una valoración de alto riesgo, que son pacientes que tienen patologías, trastornos hipertensivos, donde no las están revisando muchas veces muy bien los exámenes. Han pasado pacientes que han llegado con 3, 4, 5, 6 controles y tienen una TSH de 3.5, de 4, y no le han determinado como un hipotiroidismo gestacional, y son pacientes sin tratamiento y han llegado al tercer trimestre sin tratamiento, y todos sabemos cuáles son las secuencias de un hipotiroidismo gestacional y los daños que le pueden causar al niño. Entonces, la otra cosa es que deben tratar de que esas pacientes que tienen esas patologías, esos antecedentes de preeclampsia, no las están mandando casi de las 35, 36 semanas. O sea, ya no las mandan, es como para que nosotros las programemos para una cesárea. No les podemos hacer un estudio, no les podemos hacer un manejo, es demasiado tarde. Esas pacientes, yo considero, y las que tienen cesárea previa, deben ser valoradas también de una forma temprana por el ginecólogo, y trabajar de manera unido el médico general con el ginecólogo para en el manejo de los exámenes, en las notas. Todos ven que las historias clínicas de Chaparral hechas por el ginecólogo siempre se les entrega la historia clínica a las maternas. Van las recomendaciones, van el manejo, va la expectativa, cuándo tienen los controles, qué debe tomarse. Muchas veces les mando a decir a los médicos en la historia, solicitar tal cosa.
porque mandan pacientes a valoración por alto riesgo estético. Uno les pide las ecografías, los exámenes. Ah, no, doctor, el doctor me dice que allá los exámenes están en el sistema, pero es que nosotros no tenemos acceso al sistema de ustedes, el sistema de ustedes es diferente. Entonces yo necesito que esas pacientes cuando las manden y de esas lejuras que vienen, lleguen con todos los exámenes completos, lleguen con las ecografías completas, ¿sí? Entonces, y determinarles y programarlas, con eso nos evitamos salir de carrera a las 2, 3 de la mañana con una paciente con una cesárea previa, con una inminencia de ruptura uterina, con un sufrimiento fetal agudo, ¿sí? Tratar de determinar, esas cositas son lo más importantes. Ya lo del parto, considero que ya los médicos saben muy bien, solamente unas cositas básicas, lo que hablábamos, no hacer cristeller, y si van a hacer cristeller, saber hacer cristeller. El cristeller es una fuerza coayudante al pujo dirigido de la paciente, pero de una manera fija, no empiecen a bombear prácticamente el abdomen de la paciente, que pueden perfectamente producir una ruptura del hígado, pueden producir una ruptura hepática y complican a la paciente. En cuanto a ya posterior a la atención del parto, lo que usted decía, y yo lo he visto también en los médicos, me llama la atención, en la placenta cómo salió, completa. Y yo los veo aquí a mis médicos, ¿cómo salió la placenta? Completa. ¿Qué tipo de alumbramiento fue? No saben si es Schultz, no saben si es Duncan. ¿Revisó los cotiledones? No revisan los cotiledones. La placenta debe colocarse sobre la palma de la mano y con la otra debe rodear todas las membranas, desnudar todos los cotiledones y revisar los cotiledones. Todos sabemos que cotiledón que se queda, fragmento que sangra. O sea, que donde esté sangrando la placenta cuando sale, no debe estar sangrando por ningún lado. Y si quieren ustedes, hagan la prueba. Saquen la placenta, corten un cotiledón y verá que ese pedazo donde se cortó va a estar sangrando. Entonces, eso nos indica y es una forma muy fácil de saber si quedó o no cotiledones adentro. Las membranas se deben revisar completamente, estirarse completamente y debe haber más o menos 10 centímetros del borde del disco placentario, ¿sí? Más o menos, y de manera continua. Si está roto o falta un fragmento, ese pedazo está adentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enredarnos unas gasas en los dedos, ¿sí? Revisar bien cuántas gasas metemos o cuántas gasas enrollamos y limpiar bien, hacer un tacto bimanual profundo y asear la cavidad uterina. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué más así tenía que decirle? Ah, lo de la episiotomía, lógicamente sí, no se deben hacer a todas las pacientes, se hacen a aquellas pacientes que de un comienzo se ve que tienen un periné corto, un periné estrecho. Estoy hablando periné, no estoy hablando de pelvis, sino de periné, y que en determinado momento la distensión del periné puede ocasionar un desgarro mayor al que hacer una episio. Deben corregir bien las episios. Aquí han llegado pacientes suturadas que solamente suturan la parte superficial de la episiotomía y resulta que por debajo queda un espacio muerto, es un espacio que está sangrando, un espacio que puede producir un hematoma submucoso disecante, que eso es de lo más complicado para corregir. Entonces eso tiene que estar pendiente en cuanto a eso. ¿Qué más hablaba de ahí? De referente a lo de planificación. Sí, jefe, se le debe ofrecer el método de planificación, pero personalmente, por ejemplo, colocar un dispositivo en un útero que está involucionando, si se falla en un útero que muchas veces en un útero que no es puerperal y coloca un dispositivo y lo dejan muchas veces a nivel cervical, pues en un útero puerperal que la cavidad está más amplia y todo, puede quedar traslocado el dispositivo y no puede quedar en una posición adecuada. Ese método, si se realiza, debería realizarse con un control inmediato de una ecografía para visualizar la posición del dispositivo. Y ya los otros, por ejemplo, como el Pomeroy, pues en el nivel 1, no, que lo solicita, no se puede realizar, pero
Acá en Chaparral no tarda más de una semana, semana y media en realizarse esos pomeroy. Entonces, y más ahora con las campañas que estamos haciendo, donde se están captando las pacientes para realizar este tipo de cirugía. En cuanto ya el puerperio tardío, las 2 primeras horas deben de ser de un control estricto, no debe el médico que está de turno atendió el parto y dejó a la paciente y no la volvió a ver. Debe estar vigilando la paciente las 2 primeras horas con signos vitales estrictos, cada 10 minutos. Vigilar bolo de seguridad de Pinar, vigilar, vigilar las cifras tensionales, ¿sí? ¿Qué más? No, jefe, pues eso sería lo que tenía que como recordarles un poquitico y en cuanto a las remisiones y la captación es lo que más me interesa a mí, que lo hagan de una forma adecuada, ¿sí? Me están remitiendo pero muchos pacientes con embarazos prolongados que donde el médico se dedicara un poquitico, escarbara un poquitico más en la historia clínica de la paciente, la miraran un poquitico más, de pronto se dan cuenta de que tiene una ecografía temprana, de que no revisaron bien y que es mucho más confiable la ecografía antes de la semana 14, es mucho más confiable que la fecha de la última menstruación. Entonces, pues tener esos daticos para no remitir tanto, sobre todo a pacientes que vienen de muy lejos y de muy escasos recursos acá a Chaparral. Y los felicito a ustedes, Planadas, por tener el traje antichoque, porque Chaparral con segundo nivel y nosotros no contamos con eso. Nos hemos cansado de estar peleando por solicitar eso y no hemos podido. Muchas gracias, jefe. Doctores, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto la contesto. Muchas gracias a Hola, usted. Doc. Muchas gracias por su aporte. Doc, buenas noches. Buenas noches, doctora Mejía. Sí, le hago la palabra a la doctora Mejía. Me levantan la mano y les voy dando la palabra en orden de que van levantando la manito. Ok. Buenas noches, ¿cómo está, doctor? Yo sí quisiera hacer unas preguntitas. Primero, con respecto al reporte de la TSH, sí, le doy toda la razón, porque yo también me he dado cuenta en algunas falencias con respecto al reporte y al diagnóstico y al tratamiento oportuno cuando está la TSH elevada. Segundo, mi pregunta es, cuando ya se hace el diagnóstico de la TSH, ¿cierto?, de hipotiroidismo gestacional, yo normalmente sugiero un control en 3 meses. Ahora, si dentro de esos 3 meses está la TSH normal, yo puedo suspender abruptamente, o sea, así enseguida, el manejo con la levotiroxina, o debo de esperar un tiempo o se va suspendiendo paulatinamente. Doctora, personalmente yo no suspendería la levotiroxina. Porque como usted misma lo está comentando, o se hace de manera tardía y ya llevamos un hipotiroidismo gestacional avanzado que no ha recibido tratamiento, porque a usted nada le puede asegurar que hasta que usted llegó a esa paciente ya desde antes de quedar embarazada o durante todo el embarazo y le llegó al 4º, 5º mes de gestación, ya tiene un hipotiroidismo y sabemos las secuelas neurológicas que puede tener, que puede conllevar un hipotiroidismo congénito. Exacto. Bueno, entonces sí. Generalmente nosotros, o yo empiezo con 50 miligramos vía oral todos los días y lo llevo hasta final del embarazo, hasta finalizar el embarazo. Si tomando la levotiroxina usted le hace los controles, usted se da cuenta de que se mantiene en niveles normales. ¿Para qué la va a suspender si tomándola tiene niveles normales? ¿Ya? Ok, Doc. ¿Sí me entendió? Otra... ¿Alguna pregunta? Sí, sí, claro que le entendí. Claro. Mi otra pregunta sería, Doc, nosotros por estar en un primer nivel, ¿cierto? Ahorita la jefe estaba comentando que nosotros deberíamos de ingresar a las maternas cuando están pues en trabajo de parto y eso, en una dilatación de 3 y de 4. Normalmente eso se hace en los hospitales de segundo y tercer nivel. Nosotros por estar acá en un primer nivel,
A veces, bueno, las maternas viven pues cercano al hospital. ¿Sería prudente o lo más correcto sería que sin importar la distancia en la que viva la gestante, ya estando en 3 centímetros deberíamos ya ingresarla? Doctora, para mí en 3 O, centímetros, pues por eso hablábamos y lo que hice yo en mi comentario previo, es que las guías no tienen que ser una camisa de fuerza. Si como dice su merced, ellas viven cerca, que tienen fácil acceso al hospital, que usted la puede revalorar, ¿sí? Más tarde, pues es una paciente que yo no hospitalizaría. Yo por lo menos acá en Chaparral a veces está en 3, ¿sí? O en sí, 4 y el cuello está grueso, no ha tenido un muy buen borramiento, pues ¿qué hace uno? Uno les dice, vayan a la casa, coman, les da los signos de alarma, les explica, ¿sí? Porque es sí, una materna también que si usted la ingresa en 2 centímetros, perfectamente puede estar haciendo un preparto, puede estar estresarse, se exacto, desespera, si hay más maternas ahí, pues y ahí ve que salen y ella no sale, es una materna que se va a desesperar. Y exacto. llega, por ejemplo, el cambio de turno, el médico que recibe ya se va a estresar, que no sale, que la tiene hospitalizada hace 12 horas ahí y no ha cambiado. Entonces es un médico que va a empezar a llenar un partograma con esa dilatación que no lo debe llenar, sino hasta los 6 Exacto. centímetros. Al- Entonces ujú. va a llenar un partograma precoz y va a terminar en una remisión. O lo más fácil es empezar a comentar y a remitir a una paciente que no está en un trabajo de parto, sino en un preparto y que puede ser manejada en un primer nivel. Mm, ok, Doc. El doctor Morelo estaba pidiendo la palabra. ¿Otra pregunta, doctora Mejía? Bueno, yo creo que esta es una pregunta más que todo para la coordinación. Sí, señora. Lo que pasa es que usted también comentaba, bueno, siempre se ha sabido que nosotros cuando hospitalizamos una gestante, ¿cierto? Y está en su trabajo de parto, hay que evaluar, sí, los signos vitales y todo cada hora. Pero si usted se ha dado cuenta, acá en el hospital es imposible, bueno, casi imposible estar pendiente a una gestante pues cada una hora porque siempre el servicio está lleno, es un solo médico de urgencia. Entonces, esa parte no sé cómo manejarla. Pues si yo estuviese en urgencia, ¿no? No sé cómo mejorar como que esa parte, porque cada una hora estar tomando los signos, o sea, es muy difícil y casi siempre, pues no se hace. Entonces, yo diría que no sé si buscar o replantear Doctora, esa parte. doctora, yo considero que eso sí tiene solución y una solución sencilla. Se debe tener a el personal de enfermería entrenado. Su merced no puede hacer todo y menos en un medio como lo está describiendo. Debe capacitarse y eso sí depende del área de enfermería a las enfermeras que sepan manejar y controlar y conocer los signos de alarma de una paciente puérpera. Eso lo puede hacer, o sea, tomar signos vitales, saber cómo es un tono, cómo es un sangrado, eso realmente aquí en el segundo nivel lo hace enfermería y ahí informa al médico de turno, porque el médico de turno pues tiene otras 3 en trabajo de parto, tiene que hacer ingresos a piso, todo, entonces es enfermería la que debe hacer eso. Pues es más fácil en un primer nivel donde no tiene sino 1 o 2 camas, ¿ya? Entonces, Sí, considero que es enfermería la que tiene que capacitarse de una forma adecuada para poder apoyar al médico, ¿no? Porque usted no puede estar atendiendo urgencias y hospitalización al mismo tiempo, ¿de acuerdo? de acuerdo. Bueno, doctora, respecto a esa pregunta, pues en las historias clínicas evaluadas en el comité, la auxiliar de enfermería que se encuentra asistiendo al parto siempre toma cada 5 minutos de signos vitales. Lo que no estoy segura es si el jefe Francisco, pero si él me envió unas capacitaciones que se les han hecho a las auxiliares de enfermería sobre complicaciones obstétricas y sobre atención del parto.
creo que ellas son muy entrenadas respecto a eso y ellas llevan control estricto de signos cada 5 minutos porque sí se revisan las historias clínicas cuando se les hace auditoría y he podido observar que son muy juiciosas consignando los signos vitales cada 5 minutos. Sí sería de pronto más de la comunicación efectiva entre el equipo multidisciplinario que está manejando la materna. Doctor Morelo tenía una pregunta. Más que una Jefe, pregunta, Lina. pues era una aclaración con respecto a lo que comentaba el doctor Cabrejo, de las pacientes que a veces llegaban al segundo nivel, ¿cierto? Disponiendo de que iban ya de pronto, digamos que mentalizadas al hecho de cesárea. Para nadie es un secreto de que pues acá llegan